Incline su rostro y vamos a orar. Prepárese. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz una vez más, Padre, y que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Te pido en el nombre de Jesús que ella sea un bálsamo en nuestro corazón, en nuestra vida, y que pueda exhortar, direccionar y traer sanidad a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, todo aquel que creyó esta oración, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bien, el miércoles comenzamos a hablar acerca de la fe auténtica. Y bueno, voy a hacer una introducción y recordar algo que el Señor me colocó en el corazón en esta mañana, que va a ser la plataforma de lo que vamos a concluir el día de hoy. ¿Ok? Fe auténtica. ¿Ok? Y decíamos que autenticar es acreditar o dar fe de que un hecho o un documento es verdadero o auténtico. ¿Ok? El cristiano auténtico se conoce, ¿cierto? Decíamos que cuando usted coge un perro por el cuello, si no chilla, es fino, ¿cierto? Pero si chilla, es un chirrete que le dieron, es un perro chichigua, corroncho, parece Fred Pude, pero no es Fred Pude. Amén. Parece Rottweiler, pero le echaron marcador. Amén. Entonces, autenticar también es autorizar o dar carácter legal a una cosa. ¿Ok? Estamos hablando de ¿qué? De fe auténtica. Entonces, el cristiano que tiene una fe auténtica se puede conocer, se puede discernir. Amén. Usted lo va a notar, y sobre todo cuando está viviendo procesos, cuando está viviendo pruebas, cuando está enfrentando momentos de grandes desafíos. Amén. Entonces concluimos que tu fe hablará de tu autenticidad. ¿Ok? Tu fe hablará de tu autenticidad. Si te mantienes firme en medio de esa temporada, ¿sabes? Hablará de tu autenticidad. Y la manera como enfrentes tus batallas y tus procesos también hablará si eres un creyente de fe auténtica. La manera como enfrentes con el carácter que tienes que enfrentar las situaciones difíciles para ciertas etapas de tu vida hablará de si eres un cristiano auténtico. Amén. Ahora, una persona con la fe auténtica se va a conocer. Amén. Se va a conocer porque siempre va a priorizar a Dios, como se dijo por las personas anteriores que estuvieron acá arriba. Siempre va a priorizar a Dios, siempre va a estar Dios dentro de su agenda de primero. Amén. ¿Sabe? La primicia de cada día de nuestro tiempo debe ser para Dios. Y el final de nuestros días, si queremos que Dios cuide nuestra entrada y nuestra salida, ¿quién debe ser la prioridad en nuestra vida? Si queremos que durante las 23 y las 22 horas siguientes al tiempo que pasamos con Él, Dios nos respalde, ¿quién debe ser nuestra prioridad en nuestra vida? Si queremos que nuestros hijos sean bendecidos al salir de casa, al dejarlo en la escuela, al dejarlo en la universidad, al dejarlo en el lugar en donde pues los hemos puesto para su preparación, para que sean personas de bien, y que Dios los respalde, ¿en quién debemos pensar primero? En que es aquel que lo va a sostener, que nos va a proveer, aquel que los va a levantar, aquel que les va a dar gracia para que afecten el lugar donde ellos están. Tiene que ser el Señor. Amén. Entonces tu fe auténtica también habla de cuánto es Dios prioridad en tu vida. Amén. Entonces, en ocasiones, ¿sabes? Me gustó esto, quiero regalártelo. En ocasiones buscamos en Dios el porqué de la ausencia de una respuesta. Y en ocasiones la falta de una respuesta es por la ausencia de parte nuestra. Amén, amén, iglesia, grábese eso. Porque a veces es, miré lo que dijo el profeta, hacia la brecha, y no vi absolutamente a nadie haciendo fallado. Amén. ¿Sabe qué bueno es que en tiempos que no son tan buenos, Dios pueda mirar hacia la brecha, mirar hacia tu familia, mirar
tus finanzas, mirar cómo está tu relación con tus hijos, mirar cómo estás guiando y llevando tu casa, tu familia, tu hogar, mirar cómo eres tú dentro de la iglesia y cómo eres fuera de la iglesia. Que Dios pueda mirar tu corazón y saber que ahí hay una mujer, amén, que ahí hay un hombre de fe en medio de toda circunstancia que puedas estar enfrentando. Dios espera no solamente encontrarte gozándote en medio de tus victorias, sino también gozándote, alegrando y siendo leal y fiel a Él en medio de tus peores días. Amén. ¿Alguien puede aplaudir eso? ¿Saben? Un hombre y una mujer de fe auténtica se conocen porque su prioridad es agradar a Dios. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible. ¿Hay algo imposible? Claro. Si no tienes fe, no vas a agradar al Señor. O sea, pastor, usted está diciendo que Dios se va a desagradar si yo no creo en sus promesas. Pues es otra forma de leer lo que el autor de Hebreos dice, amén. Porque es necesario, escúchame, él aclara. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Pero que uno puede decir, si el versículo llegara hasta ahí, claro, pero Dios no tiene ese tipo de emociones tan difíciles. ¿Cómo así que Dios se va a desagradar conmigo si no creo? Si yo soy una persona de una fe finita y Él es un Dios infinito. Pues claro, la Biblia dice, si he depositado promesas, si he depositado tantos planes, si he puesto delante de ti, ¿sabes? Las cosas buenas y las cosas malas, y no te he indicado que escojas lo malo, sino siempre te he tratado de llevar por los caminos de bendición. ¿Cómo tú vas a desconfiar en medio de cualquier cosa que estés enfrentando que Dios no lo va a hacer? Amén. A eso se refiere el autor de Hebreos cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Él conoce nuestro corazón, ¿sabe? Y extiende a una segunda frase ese verso cuando dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario, hermano, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. ¿Sabe? Cuando usted viene aquí y levanta sus manos y glorifica a Dios, no es suficiente. Está bien lo que es, está bien lo que hace, está bien cómo ministras a Dios. Amén. No es suficiente, hermano, el que yo me pare aquí a dar un buen sermón. Porque créanme que uno aprende el oficio, uno lo sabe hacer y uno sabe despertar las emociones en la gente. Yo te puedo decir, abraza al que tienes a tu lado, sonríele, y nos pasamos 15 minutos en esa dinámica, ¿ok? Y puedo darte versículo, y se puede notar bien, pero yo he comprendido que eso no basta, amén, que hay que dar un poco más. Escúcheme bien, para ser auténtico, ¿ok? Yo tengo que pararme en este lugar y confirmar lo que es mi vida íntima con el Señor, amén. ¿Sabe? Confirmar lo que Dios realmente ha hecho en mí en estos 20 y pico de años, amén. ¿Sabe? Tengo que creer. Por algo, ¿sabe? Por algo tenemos tanto tiempo en el Evangelio. Y en algo tenemos que haber avanzado y tenemos que haber crecido. En algo tenemos que haber conocido a Dios mucho más de lo que lo conocimos el día que entregamos nuestro corazón delante de Él. Amén. ¿Sabe? Hay que creer que Él existe. Hay que creer, hermano. Yo sé que, como se dijo, muchos vivimos nuestro propio desierto, nuestras propias batallas. Y estamos luchando por cualquier cosa, sea finanzas, sea a nivel de familia, sea a nivel emocional, sea a nivel almático, sea a nivel laboral. Estamos luchando. Pero ¿en dónde se para el autor de Hebreos? ¿Sabe? Y dice, esto no lo voy a negociar. Es necesario que creas, amén. Porque sin fe es imposible, no hay manera de que le arranques un milagro a Dios. Ahora, dentro de la soberanía de Dios, Dios puede hacer lo que le da la gana.
¿Y usted por qué dice eso, pastor? Claro, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando tú estudias la palabra, te das cuenta de que Dios es soberano. Y Dios responde a algunas imposibilidades de nosotros. Amén. Pero no quiere decir que Dios lo vaya a hacer contigo. No. Y tienes que ver la palabra como un complemento y no como una conveniencia. Pero es que también Dios puede levantarme, porque Él levantó a este sin tener fe. Claro que sí. Pero eso no significa que Dios sea así. Amén. Cuando yo leo este verso, veo el carácter de Dios plasmado en el autor de Hebreos. Tienes que creer que Él existe, hermano, y que Él es remunerador. ¿Qué significa? Que Dios va a remunerar a aquellos que le buscan. Amén. O sea, si tú estás aquí hoy y la lluvia no te detuvo, amén, y el tiempo no te detuvo, y la flojera, porque seamos realistas, no somos seres angelicales, la flojera no te detuvo, el frío chévere, ¿sabes?, debajo de una sábana no te detuvo. Si eres casada y si eres casado, ¿sabes?, el calorcito de tu mujer, de tu esposa, el abracito no te detuvo. Quédate tú, pero yo me voy. No te detuvo. Amén. Si estás aquí, si llegaste tarde, no importa. También entra dentro de ese paquete. Amén. Eres remunerador de los que le buscan. ¿Tú crees que esto no es significativo para el cielo? Para mí no. Yo no voy a contar quién vino y quién no vino. Oro por ti. Y que Dios te ayude en cada cosa que tengas en esta semana. Pero el cielo sí sabe. Amén. Cada detalle de nuestra vida. Amén. Y era Job un hombre íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Se pronunció el cielo con nombre propio y sabía que era íntegro delante de los hombres y delante de los cielos. Dios conoce nuestra vida. Amén. Entonces, esto que pasó hoy, te estoy nombrando un solo detalle. Dios lo tiene en cuenta. Amén. Al momento de remunerarte, al momento de bendecirte. Amén. Cuando tú necesites su pronto auxilio, ¿sabes? Por cuanto estuviste fiel. Amén. Por cuanto estuviste haciendo vallado. No querías, pero estuviste. ¿Sabes? Dios es remunerador de los que le buscan, hermano. Créeme, ¿sabes? Siempre uno debe de invertir para que en los momentos difíciles Dios pueda mirar hacia la tierra y decir: ella estuvo ahí, él estuvo ahí. No tuvo ganas, pero estuvo sirviendo. Amén. No tenía ánimo, había motivos para excusarse, pero estuvo en medio de la brecha. Amén. Le dice amén si lo puede recibir. ¿Sabe qué me pide Dios para una fe auténtica? Claro que hay una demanda. Claro que sí, hermano. Hay una demanda. ¿Sabe? El Señor me llevó al libro de Números. Y yo decía: Señor, y cogí una Biblia que había descargado hace mucho tiempo. Y yo decía: pero ¿qué hay? Quiero colocar una plataforma en algo que ha pasado esta semana. Y me he dado cuenta de que hay algo que está pasando en el mundo espiritual a través de todas las enseñanzas que llevamos en este año, sobre la vida de cada persona, sobre los líderes de este lugar, ¿sabe? Y el Señor me llevó cuando el pueblo salió de Egipto y me hizo ver, ¿sabe? Mientras el pueblo estaba en las largas jornadas en donde Egipto se empoderaba, escúcheme, como imperio, la Biblia dice que paralelamente Dios tenía un plan. No lo dice literalmente, pero la Biblia muestra que Dios tenía un plan. Y dice que el pueblo se multiplicaba en gran manera. ¿Sabes? Dios estaba haciendo cosas que Israel no percibía y que Israel no notaba, de tal manera que su fe fuese aumentada. Porque mientras las jornadas en Egipto eran más fuertes y más continuas,
¿qué pasaba? Más se quejaban. Ellos no tenían fe. Pero la Biblia dice, escúchame, que Dios los multiplicaba. ¿Y cuál era el efecto en el imperio de los egipcios? Que el imperio egipcio decía, este pueblo se está multiplicando. ¿Saben? Y en su corazón había miedo de que ese pueblo fuese capaz de crear una rebelión y quebrar todo el dominio que tenían sobre ellos. Ese era el temor. Pero el pueblo, ¿a qué se dedicaba? Cada día, cada jornada, a tirar cemento, a pegar ladrillos y a quejarse de que su Dios no estaba, escúchame bien, siendo propicio a las promesas que había dado a sus padres, a los padres de la fe. ¿Sabe? Pero Dios tenía un plan paralelo. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? Ya Dios tenía un camino y un recorrido. Dios ya tenía el día de la salida de Egipto a la tierra de Canaán. Amén. ¿Sabe? Es más, el pueblo ni sabía que existía una tierra que ya Dios había preparado para ellos. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? Y ellos cargaban ladrillos y Dios ya estaba trabajando en Canaán. ¿Me dice amén, iglesia? Escúcheme. Tú estás aquí, tú ni te imaginas a dónde está trabajando Dios. Dios no está aquí contigo. Dios está esperando que tú hagas tu trabajo. Escúchame. Dios está esperando que tú hagas lo necesario el día de hoy. Pero Dios ya está trabajando en el colegio del hijo de Karen. Dios ya está trabajando en la segunda hija de Eduardo. No es palabra profética, no te asustes, es un ejemplo. Dios ya está trabajando, escúchame bien, en la provisión para la universidad de los 3 hijos de Altamar. Pobre Altamar, pero Altamar tiene al Dios, a Jehová Jireh, que le puede proveer para 1, para 2 o para 3 universidades. Y nosotros estamos cargando ladrillos y quejándonos de cada jornada diaria. Amén. Quejándonos, Señor, ¿y dónde estás tú? Amén. Y hoy te pasó una cosa chiquitica y Dios ya está trabajando en la ELI, allá en la secundaria, en el colegio, en la universidad. Ya está pensando en el cristiano que le va a parar los pelos a Renny cuando ella tenga 17 años. Ellos estaban cargados por la jornada y Dios ya estaba preparando. Los voy a guiar, no por el camino corto, sino por el camino largo. Amén. No, los voy a guiar. Ya estoy trabajando en Canaán. Ya estoy trabajando y cuando lleguen allá les voy a dar la fuerza para derrotar a los de Jai, para derrotar a los cananitas. Ya Dios tiene, escúchame, Dios se anticipa las cosas, hermano. Le dice amén. Dios se anticipa las cosas. Entienda eso. Entonces, ¿de qué sirve cargarme? Querían que Dios los sacara y se la pasaron quejando 38 años. Amén. ¿Cuántos aquí querían casarse? Eduardo quería casarse, Tico quería casarse. No me vengas con una consejería a quejarte de Norma y a quejarte de Karen, porque le pediste a Dios una esposa. Ni me vengas a consejería. ¿Sabes por qué? Porque tu hija se está portando mal con la mamá y está diciendo, no, porque le pediste una Emma, ¿cierto? Y ahora que tienes a Canaán, te vas a quejar de lo que Dios te está dando. Le pediste a Dios una mujer que fuera de Dios, que cantara, que adorara. Pero ¿acaso Dios le va a cambiar el carácter y no se va a enojar nunca? Claro que se va a enojar, amén. ¿Quién dijo que Canaán era el cielo? Canaán estaba aquí en la tierra, hermano, y iba a tener dificultades. Y vas a discutir con tu esposa, y vas a discutir con tu esposo, y no lo vas a entender todas las veces. Y vas a revertir la oración: Señor, yo no te pedí esto. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas a alguien que te ponga el freno y te diga 1 y 2 y 3 y 4 verdades. Y el hombre ideal que querías o que quieres cambiar no existe, sino en el imaginario tuyo, pero no en los planes de Dios. Amén.
Canaán era la tierra. Pastor, estaba habitada. Era la tierra porque Dios lo dijo. Amén. Ese era tu esposo, porque ese fue el que Dios te dio. Esa era la mujer, esa era Tico. Y ahora te tienes que aguantar hasta que vayas a la presencia de Dios. Amén. En las buenas y en las malas los he casado a toditos. Hacen unos votos en las buenas y en las malas. Y lo miran así, se les salen 4 chorros de lágrimas. Te quiero ver en las malas. Amén. ¿Sabes? Y yo decía, Señor, ¿por qué me pusiste esto? ¿Sabes qué? Cuando el pueblo salió de Egipto, hicieron un censo. Y habían 3.640 y pico hombres de guerra. No era todo el pueblo, hombres de guerra. Los hombres que supuestamente iban a defender a Israel. Jamás había predicado este pasaje y jamás había tenido en cuenta eso. Y Dios me llevó a ver eso esta mañana. Escuche, cuando salieron de Egipto había más guerreros en el censo que hizo Moisés que aquellos que entraron a Canaán. El desierto, escúchame, la bendición, el camino a la bendición, el camino que Dios trazó para que pudieran tener lo propio suyo. Amén. Para que tuvieran la esposa que le pidieron a Dios, para que tuvieran los hijos que clamaron al Señor, para que tuvieran las condiciones que hoy ustedes tienen. Fue respuesta a lo que ustedes tanto le habían pedido a Dios. Amén. Te casaste y tienes una hermosa hija, ¿y por qué te quejas de él? ¿Por qué te quejas de ella? ¿Por qué la insultas? ¿Por qué no valoras a tu esposa? ¿Por qué en cada momento paran contendiendo, hermano? Amén. Ellos pidieron una tierra, querían ser libres, y hoy que tenían la tierra se la pasaron quejando durante 38 años. Amén. Así va a pasar, porque esa es una representación de lo que es la vida del creyente. Y Pablo dice, escúchame bien, las cosas viejas pasaron para que usted aprenda de ellas, no para que las repita. Entonces no es justo que cada líder que se monta acá siempre lance una palabra y usted está haciendo lo contrario. Que se le olvide, escúcheme, al momento de tener una diferencia, que ese fue el hombre y que esa fue la mujer por el cual usted ayunó, por el cual usted clamó y por el cual le pidió a Dios. Amén. Escúchame, hoy te quejas de tus hijos, pero ese es el fruto de una oración y de un clamor en lo secreto. ¿Sabes? Hoy escuchaba, ayer escuchaba el testimonio de un pastor que hoy es amigo en Houston. Es pastor de una iglesia muy grande en Houston. Y él estuvo en una etapa de su vida viviendo en Barranquilla, porque su hija nació con una condición muy extraña. Escúcheme, y tenía que vivir en clima caliente, porque la falta de oxígeno provocaba que la altura pues la llevara al borde de la muerte. Y él vino de una de las iglesias más grandes que hay en Colombia. Y uno dice, ¿cómo le puede pasar? Ella es hija de uno de los pastores que pastorea la iglesia, tal vez una de las más grandes de Latinoamérica, que está en Bogotá. ¿Sabe? Y yo conocí a esa persona, una gran persona, David Escarpeta, un gran hombre de Dios, pero su hija no fue lo que él le pidió a Dios. Hay un paralelo con tus hijos. Tus hijos están sanos. Amén. Y te quejas del TDAH de él, de ella, te quejas de la hiperactividad, te quejas de que fastidia, te quejas. ¿Sabes? Su relación no es igual, porque no es igual, él nunca la contó, pero no es fácil, porque tienen que ser esposos, pero al mismo tiempo tienen que ser equipo. Porque ya no solamente importa lo que ellos puedan sentir,
sino la ayuda que otra persona que hace parte de esa familia necesita para ser levantada. ¿Sabe? Ellos vinieron esperanzados, no en que el clima iba a mejorarla, sino en que Dios la iba a sanar a pesar de su condición. ¿Sabe? Y yo servía con él y me impresionaba la manera tan increíble de vivir su fe. Por eso hablo de fe auténtica, porque es ahí donde se mide la autenticidad. ¿Sabe? Él no era pastor, él era salmista. Él llegó acá y cantaba y hizo parte del grupo de alabanza. Pero cuando lo ponían a predicar, wow, tremenda administración. ¿Sabe? Y nos hicimos parte como de un equipo de trabajo. Y recuerdo que yo no sabía absolutamente de sus batallas, ni sabía que su hija estaba en esa condición. Siempre lo vi auténtico, sonriendo, ministrando y haciendo lo que tenía que hacer por Dios. Nunca conocí a la esposa hasta un día que hicieron una reunión y me tocó reemplazar a un pastor y estar con el apóstol, y la conocí a ella y conocí a la niña. ¿Sabes? Estoy hablando de fe auténtica y estoy en un paréntesis para que te ubiques, amén, porque a veces la Canaán tuya, de la cual tú te quejas, la cual te para los pelos, pero fue la que le pediste a Dios. Amén. Dame algo mejor, Señor. Dame una esposa, dame un esposo, dame unos hijos. Está en mejores condiciones que el ejemplo que yo te estoy poniendo. Tú no sabes la carga que hay cuando tú ministras a Dios y estás viviendo una situación en donde la muerte te respira en el oído. ¿Cómo hablas tú con Dios sin reclamar? ¿Cierto? Pero tus hijos están bien. Tus hijos pueden caminar, esa niña no. Tus hijos pueden hablar, esa niña no. Tus hijos pueden ir a playa de vacaciones y esa niña no. Y te pongo el ejemplo, que no quiero poner de nosotros como familia pastoral. Y te quejas de tu canal. Quiero llevarte a reflexionar, porque a veces no es culpa de Dios y no es culpa del que tienes al lado. Revísate tú individualmente. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo, una gran parte entró, pero una gran parte murió en el desierto. ¿Sabes cómo se le conoce históricamente a ese peregrinaje? El funeral más grande de la muerte que ha existido. ¿Sabes? El 70% de los israelitas perecieron antes de cruzar Cades Barnea. Cades Barnea se conoce como un lugar de decisión. Y el pueblo decidió seguir quejándose y no creer en Dios. Pero un pueblo, escúchame, vergonzoso, inferior a la edad límite. Los jóvenes sí creyeron en el Señor. La generación que se levantó, tal vez no escuchando tanta queja y tanta incredulidad, fueron los que entraron a la tierra de Canaán. ¿Saben? Y Dios nos ha puesto a muchos de nosotros en Cades Barnea a observar lo bueno que Dios nos ha dado. En Cades Barnea tenías la posibilidad de observar todo el panorama de la tierra prometida y saber si era buena en gran manera. Pero el pueblo dijo que no. Los espías dijeron que no era buena. Se comieron el fruto. Te casaste. Amén. Ella te dio hijos. Amén. Ella te dedicó lo mejor de sus días. Y él te ha tenido paciencia. Tienes una hermosa familia. Pero te recuerdo el ejemplo que estoy colocando. Amén. Tus hijos pueden correr, ¿cierto? Pueden caminar, pueden hablar, pueden ver, están sanos. Amén. Es justo, escúchame bien, que mientras otros luchan a través de su fe por
por vivir experiencias dolorosas y desastrosas, tú estás bien y aún así te quejas. Te quejas, hermano. Tu esposa al día siguiente la vas a tener ahí con buena salud, escúchame bien. Es una mujer de Dios, es una mujer fiel que te ama. Claro que van a haber diferencias, pastor, nunca vamos a discutir. No estamos en el cielo, hermano. Porque Canaán no era perfecta. Amén. Dios nunca le prometió que en Canaán no iban a tener problemas. Yo cuando caso a alguien, yo no te digo, nunca vas a tener problemas con nadie. Tu esposo es un arcángel. No. Una vez salgan de aquí, se digan los votos en el mismo carro, pueden tener una diferencia. El tema es cómo convivo con una Canaán que tiene defectos, con la cual voy a tener diferencias. ¿Cómo me soporto y no pierdo la paciencia con una hija o con un hijo que hacían parte de mis ayunos, que anotaba y le pedía a Dios? Amén. Que mientras yo pude concebir, hay mujeres dentro de mi círculo familiar, dentro de mi círculo laboral, que están ayunando y están haciendo un voto para que pueda Dios abrirle su matriz. ¿Me dices amén? Y tú gozas, escúchame bien, hoy en día de lo que para otros es imposible, y tú lo tienes todos los días. Hay mujeres, hay hombres que están orando por una esposa, y tú tienes una mujer, ¿cierto?, que te puede cambiar, Eduardo, el juego de cuartos, el juego de salas. Una mujer que predica una barbaridad, ¿cierto? Las diferencias, claro que van a existir, pero siempre sopesa lo bueno. Amén. Y te aseguro que lo bueno ocultará lo malo o lo difícil. Amén. ¿Cierto? ¿Alguien me dice amén? Amén. Se fueron los amenes durante media hora en este lugar. Y eso que apenas estoy en la introducción. Pero así es, hermano. ¿Sabes? Moisés hizo un censo cuando el pueblo cruzó Cades Barnea y llegó a las puertas de la tierra de Canaán. ¿Saben que disminuyeron los guerreros? El desierto acabó con ellos. ¿Sabes? Y muchos de nosotros vamos a estar expuestos a ese tipo de peligro. Hoy están juntos, pero mañana pueden estar disminuidos. Habían 1.800 soldados menos de los que salieron de Egipto. O sea que el desierto acabó con ellos. El proceso acabó con ellos. Amén. La bendición que Dios le iba a entregar no la supieron valorar y acabó con ellos. Amén. El desespero, la impaciencia, el deseo de ver más, de ver las cosas como ellos las querían ver, llevó a que ese pueblo pereciera. Por eso se le dice el funeral más grande de la historia, 38 años transitando, peregrinando por un desierto, para al final morir. No vale la pena. Hubo parte de un pueblo que pensó de manera diferente y digo, yo quiero entrar y no quiero repetir el mismo error de mis padres, de aquellos que salieron de Egipto conmigo. Es más, hubo una generación que no nació en Egipto, que nació en el desierto. Y tú sabes qué es, escúchame bien, vivir tanto tiempo pasando dificultades y trabajo y solamente caminar por una palabra que un Dios que nunca has visto depositó sobre tu vida o sobre los tuyos. No es fácil, hermano, no es fácil. Yo entiendo eso, pero paralelamente a lo que usted y yo vivimos, ¿a dónde te quiero llevar con este comentario? Que entiendas que muchas de las cosas que nos suceden y que son desafortunadas, todo en el contexto que usted lo quiera poner, sea con su pareja, sea con sus hijos, sea con su trabajo, sea en su mundo espiritual, sea en su interior, en su problema con el alma, con sus pensamientos. Escúchame bien, a veces no obedece a que Satanás ha levantado una batalla contra nosotros. ¿Sabes? Muchas veces tiene que ver con nosotros. Amén.
¿Sabe? Porque la historia me muestra que hubo unos que decidieron morir, regresar y murieron ahí. No alcanzaron a llegar a Egipto. Pero hubo otros que decidieron entrar y conquistar la tierra prometida. ¿Sabe? Y así es la vida espiritual de nosotros. Conozco mucha gente, gracias a Dios, ninguno de los que he casado se ha separado. Y no los voy a dejar que se separen. ¿Cierto? Si me toca desempacarle la maleta, quien sea, se la desempaco. Pero sí conozco de cristianos que toman la decisión de separarse, porque no supieron cómo enfrentar sus batallas y sus desiertos. Amén. No supieron aguantarse a hijos rebeldes. No supieron minimizar las cosas difíciles, ¿sabe? Y enfocarse en las cosas que el Señor ha prometido o quería hacer en cada una de sus vidas. Amén. ¿Sabe? Y a veces no obedecía al pueblo de Israel, obedecía a una decisión individual. Escúcheme, porque la victoria me muestra que unos sí acertaron en la decisión, amén, de continuar a pesar de lo difícil que le esperaba para llegar a la tierra prometida y ver por fin el sueño de Dios hecho realidad en su vida. Amén. ¿Sabe? A ninguno de nosotros Dios nos prometió que la vida iba a ser fácil. Dios siempre se anticipa y te advierte y te dice: hey, si tú te casas, si no te entiendes tú mismo, ¿cómo vas a entender a otra persona? Si nosotros llegamos al matrimonio, escúcheme, con muchas cosas y muchos defectos y muchos problemas, y a veces tenemos problemas y pensamos de esta manera y nunca se lo dijimos a la otra persona. Si no es que en el matrimonio nos quitamos el moño y nos desbaratamos. Ah, yo era así, tú me tenías que conocer así. Y así te casaste, así me tienes que aceptar. Y no se trata de tener esa actitud, porque es la actitud que tuvo el pueblo, de desechar lo bueno que Dios había puesto sobre ellos. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta mañana? A que tú puedas gozarte en medio de las cosas buenas. Y sepas, escúchame bien, que Dios te va a ayudar. ¿Sabes? Ayer pasaron más de 20 años de que yo no sabía nada del testimonio de la hija de David Carpeta. Ayer Ingrid me estaba comentando, imagínate, ya tiene la edad de Isaac. La vimos en silla de ruedas, no en la misma condición en que nació, pero también la vimos de pie. Y ella contaba que ha ido a Perú, que ha ido y ha subido a las ruinas de Machu Picchu. Ha subido a las ruinas. Escúchame, el 48% de sus pulmones. Y dice David: yo me quedé sin aire cuando llegamos y ella todavía respiraba bien. ¿Sabe? Yo no me quise detener a escuchar porque difícil, ¿cierto? Y tú te quejas y tus hijos están bien, te quejas de que son pesados, te quejas de que tu marido no te lo aguantas, pero está bien, ¿cierto? Está bien, hermano. Las diferencias se pueden arreglar, pero hay otros que están pasando situaciones peores que tú no te imaginas. Amén. Tienes una esposa, hay gente que se despierta solo o sola. Escúchame, lo que tienes es bueno. Sencillamente tienes que trabajar día a día para que Canaán dé los frutos que Dios te prometió que te iba a dar. ¿Sabes? La tierra no iba a encontrarla despejada, con buenos frutos, con buenos higos, amén, con casa para las 12 tribus, 12 mansiones Dios le iba a entregar a cada una de las tribus. No, eso no pasó así, hermano. Amén. Ni tú ni yo nos hemos casado con personas que son 100% sabias, ni santas, ni perfectas. Amén. Tenemos una Canaán que debemos construir. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Llegar, quitar las naciones enemigas
y cada uno asignaba la tierra, cultivarla. Y ya el maná no iba a caer del cielo, iba a ser producido por el mismo pueblo de Israel. Amén. No tenían, escúchame bien, que esperar un día y asomarse al otro a ver si caía. Dios le dio estabilidad. No van a ir de desierto en desierto. Amén. ¿Saben? Cuando Dios, escúchame bien, te da una persona, te da estabilidad. Escúcheme, no es tu enemiga. No es tu enemigo, te da cuando Dios te da hijos, ¿para qué? Para extender tu generación, amén. Para que el conocimiento del evangelio, el testimonio de tu vida, amén, ellos lo puedan transmitir a los hijos de sus hijos, amén. ¿Sabes? De esa manera trabaja el Señor. Y tú no sabes, escúchame bien, si la EMA va a parir el mejor predicador que va a impactar a Colombia. Eso tú no lo sabes. Pero por cuanto ustedes pagaron el precio el día de hoy, amén, esas cosas se pueden dar, amén. Pero si ustedes deciden reversar lo de Dios, si ustedes deciden separarse, el plan de Dios se torba y se detiene. Entonces, hoy Dios me puso a que te enseñara esto y que supiera que Él sabe tu realidad, amén, y que Él conoce tu realidad. Y antes de que tomes decisiones y antes de que te vuelvas loco y te vuelvas loca con la vida, que tú crees que es mala o que no te mereces, Dios te la está viendo de una manera diferente, hermano. Lo que para ti es un motivo de queja, para Dios es un motivo de gozo, amén. Porque está haciendo lo que Él quería hacer contigo. Porque te está entregando lo que tú necesitabas, amén. Porque te dio realmente lo que te va a servir, no el día de hoy, sino lo que va a servir para ti el día de mañana. Así trabaja el Señor, hermano. Amén, amén. Así trabaja Dios. Entienda eso. Así que quejarse por lo de hoy significa también quejarse por lo de mañana. Arréglalo, trabájalo, restáuralo, amén. Ármalo nuevamente. Aguántate. Pero tirar la toalla cuando tú y los tuyos hacen parte del plan de Dios no es válido, hermano. No es válido. ¿Me dice amén? Amén. ¿Sabes? Quiero cerrar y regalarte con el verso que el apóstol Pedro nos regaló el día miércoles. Primera de Pedro 1, 6 al 7. La Nueva Traducción Viviente dice: me lo he gozado toda esta semana este verso. ¿Sabe? El apóstol Pedro estuvo el miércoles predicando en este lugar, para que sepan. Así que alégrense de verdad, hermano. Pero de verdad, no alégrate hoy, no alégrate en la tarde y mañana se te va el gozo. No, alégrate de verdad. ¿Estamos hablando de qué? De fe auténtica. ¿Sabes? Porque mi alegría puede ser falsa. Yo te digo, sonríe a la persona que está a tu lado y tú le sonríes, ¿cierto? Pero alégrate de verdad, hermano. Desespera, escúchame bien. Alguien tiene que tomar esto. Yo lo he leído 10,000 veces y todavía se me erizan los pelos. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén. A alguien aquí, escúchame bien, Dios le está diciendo: te espera una buena noticia. Amén. ¿Sabes? Hay algo que Dios va a hacer y va a apagar la amargura que hay en tu corazón. Amén. Va a apagar, ¿sabes? La angustia que en este momento hay en tus pensamientos. Amén. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén. Dígale a alguien: lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás enfrentando, ¿sabe? Es momentáneo, ¿ok? ¿Sabe? Eso no va a durar toda la vida. Amén. La enfermedad, la escasez, las situaciones, las diferencias, eso no va a ser para toda la vida. Amén. ¿Sabe? Dios tiene cosas mejores. Escúchame bien.
los malos tiempos, ¿sabe? Pedro dice que son breves y Pablo dice esta breve tribulación momentánea. Breve tribulación momentánea, escúchame. A Pablo no solamente le convence decirnos breve, sino que va a ser momentánea. ¿Sabes qué va a pasar después de eso? Tú te vas a convertir en una noticia buena para muchas personas. Amén. Los que vieron, escúchame bien, tu fracaso, van a ver tu victoria. Los que vieron tu escasez, van a ver tu prosperidad. Los que vieron, escúchame, tus decepciones, tus amarguras, se van a gozar contigo. ¿Sabes? Cuando Dios haga las cosas sorprendentes que tiene para tu vida. Amén. Vamos a estar en pie, iglesia, y vamos a orar. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias porque hoy me abriste los ojos, porque hoy pellizcaste mi brazo, porque hoy, Señor, quitaste y derrumbaste paradigmas y pensamientos que estaban instalados, viviendo, escúchame bien, con un certificado de propiedad en mi vida. Amén. Que trabajaron en mi carácter y me hicieron pensar que las cosas eran como yo decía. Pero ¿sabes qué bueno eres tú, Dios? Que tu palabra siempre busca las maneras de no solamente exhortarnos, sino también de aconsejarnos, Señor, y de darnos dirección en ciertas cosas que sabemos, Dios, que no estamos haciendo de la manera correcta. Cosas que no van a dar ningún fruto, por el contrario, nos van a disminuir. Amén. ¿Sabe qué bueno es que Dios pueda hacer un censo de nuestro crecimiento espiritual? ¿Sabe? Y que Dios no pueda, escúchame, sacar como conclusión que tú y yo seguimos siendo los mismos desde hace 10 años. ¿Sabe? Sería difícil escuchar esa versión de Dios. Pero si tú no has cambiado en nada, aún sigues siendo la misma desesperada, el mismo ansioso, la mujer que se angustia, la mujer que pierde el gozo por cualquier circunstancia, el hombre que todavía dice palabras obscenas, el hombre que todavía maltrata a su esposa, la que era su novia y ahora es su esposa, la sigue maltratando. Qué triste es que Dios todavía tenga un concepto igual y que nos vea disminuidos, que haga un censo en nuestro crecimiento espiritual, ¿sabe? Y vea más defectos que virtudes, vea más desaciertos que aciertos. Amén. Vea más mal carácter que buen carácter, más malas actitudes que buenas actitudes. Qué difícil que Dios haga un censo como lo hizo Moisés con el pueblo, y él pueda ver que Canaán no ha sido una bendición para nosotros, sino por el contrario, nos ha llevado a ser las personas que él no esperaba que fuéramos, con las bendiciones, escúchame bien, que él ha añadido. ¿Sabes qué quiere Dios? Al que tú formaras, ¿qué quiere Dios cuando tú formaste una familia? No solamente que pudieras multiplicarte, sino ser un testimonio más fuerte para los tuyos de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Así funciona y ha funcionado. ¿Sabes? Las generaciones anteriores a Abraham, a Jacob y a Isaac decían, escúchame con orgullo, al Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. Qué bueno, escúchame bien, qué bueno es que Isaac pueda decir al Dios de mi mamá, el Dios que estuvo en medio de los procesos. Amén. Qué bueno es que Emma pueda levantarse a los 15 y le pueda hablar a sus compañeros. No, el Dios de mis padres, el Dios de Eduardo, el Dios de mi mamá. Si ustedes conocieran a mi mamá y a mis padres, son unos berracos. ¿Saben qué bueno es que pueda trascender nuestra fe? Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca hacer el día de hoy. Cada perdedor era el lugar para decidir quiénes avanzaban y quiénes se quedaban. Quiénes el proceso les bendijo
y a quienes el proceso los destruyó. Dios no permitió que te casaras para que convirtieras tu vida en un holocausto, no, en un caos, en donde se quieren matar unos a otros. No, Dios no te dio hijos para trabajar tu paciencia, no. Dios le dio hijos a cada uno de los que estamos aquí para bendecir nuestra vida. Ese es nuestro canal. Y hay que trabajar por eso. Hay que cultivar día a día lo que Dios nos entregó. Es lo tuyo propio. Comienza a bendecir en vez de maldecir. Comienza a hablar bien de las cosas y de la tierra que Dios te ha entregado. Y que hoy le puedas abrazar y decir a tu esposo: eres la mejor persona. Claro, con todo el kit de defectos con el que llegaste, no me importa, pero no lo voy a decir. No lo voy a seguir señalando, voy a comenzar a trabajar de una manera diferente. Amén. Y ver que a pesar de que en mi canal hay gigantes, claro que sí, no es fácil. El carácter de una esposa, de una persona que no ha vivido conmigo toda mi vida. No es fácil el carácter de un hombre con el cual, escúcheme, estuve separada 30 años y apenas me junté 5. No es fácil. No es fácil levantar hijos, escúchame, bajo la fe cristiana, cuando hay un mundo que te lo quiere arrebatar día a día, a través de todo lo malo que hay allá afuera. Pero eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y usted y yo tenemos que ser competentes y auténticos para mantenernos en cada una de estas cosas que tenemos que lidiar mientras vayamos a la presencia de Dios, hermano. Así que quería entregarte esta palabra. Dios la puso en mi corazón y sé que Dios la va a trascender al corazón de aquellos que tal vez necesitaban escuchar esto. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y más que nunca hoy decido tomarla y decido plantarla en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi familia. Señor, enséñame a valorar más la tierra que has puesto delante de mí. Amén. Enséñame a valorar más a mi casa, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y a entender que no todo lo he prometido 100% como yo esperaba, pero esto es, yo lo creo por fe, Señor, es lo que yo necesitaba, es lo que va a trascender el día de mañana en mi vida y en la vida de los míos, Señor. Gracias por los tiempos, porque aunque no sean los mejores, sabemos que es la materia, es la herramienta, es el instrumento que tú usas, Señor, para bendecirnos a cada uno de nosotros, Padre. Y lo que hoy es prueba se convertirá en gozo el día de mañana, se convertirá en conquista, se convertirá en victoria para cada uno de nosotros. Lo que es enfermedad se convertirá en sanidad, se convertirá